Bien, debemos hallar la integral definida entre 0 y 1 de ese regalito matemático que aparece en la lámina. Vamos a recordar ideas, mirad. Curiosamente, tenemos hecho el estudio analítico de esa función y llegamos al esbozo de la gráfica de la función. Yo lo tengo en la lámina. Si quiero hallar la integral definida entre 0 y 1, en el fondo se trata de lo siguiente. Esta es la gráfica de dicha función y el intervalo de integración entre límite inferior 0 y límite superior 1 se trata de ese trocito en el eje X, entre 0 y 1. El resultado de la integral definida entre 0 y 1 va a equivaler al área bajo la gráfica de esa curva en ese intervalo. Es decir, si yo cojo este trocito de la gráfica de la función, el área bajo la gráfica en ese trozo, el área de esa parte rayada va a ser el resultado de esa integral definida. Y como curiosidad matemática, si esto mide una unidad y esto mide una unidad, recordad que no graduamos igual los ejes para que la gráfica se viera bien, más o menos el área de la parte rayada es inferior a una unidad cuadrada. Este rectángulo que estoy marcando simboliza una unidad cuadrada. El área de la parte rayada ligeramente inferior. Vamos a comprobar que llegamos a esa situación. Yo tengo hecho el cálculo de la integral para evitar que se prolongue el vídeo, pero vamos a razonar. Típico ejemplo de integración por partes. El producto es conmutativo, en el integrando aparece un polinomio por un exponencial. Típico caso de integración por partes. La integral de u por la diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de u. Formulita que dedujimos en su momento cuando vimos el método de integración por partes. ¿Por dónde empezamos? Por u y por la diferencial de v. Recordad, u es la expresión polinómica y el resto la diferencial de v. Ese es el primer paso en la aplicación del método. U es igual a x cuadrado más 1, diferencial de v, e a la menos x por la diferencial de x. Como en la expresión ya tenemos un, necesito v y la diferencial de u. Para obtener v y la diferencial de u procedemos de esta forma. Derivo los dos miembros. En rigor matemático se dice que diferenciamos los dos miembros. Obtendría la diferencial de u, va a ser igual, derivada de esa expresión que es 2x por la diferencial de x. Ya tenemos la diferencial de u. Conocido v, sustituyo las expresiones en la formulita de la integración por partes. ¿Cómo obtenemos en este caso v? Venimos a esta expresión, integramos los dos miembros. La integral de la diferencial de v, integral desaparece con diferencial, me queda v, y la integral de e a la menos x es inmediata, pasito a paso, menos e a la menos x. V equivale a menos e a la menos x. Conocidos u diferencial de v, v y diferencial de u, me llevo las expresiones a la fórmula y se supone que llegamos a la expresión que aparece en la lámina. Me he limitado a sustituir cada expresión en su sitio y un pequeño detalle. Como en esta integral v por la diferencial de u me queda que v es menos e a la menos x y la diferencial de u el resto de la expresión, ese menos lo voy a sacar de la integral. Como hay un menos fuera, saco de la integral y queda en este caso signo positivo. Expresión que ya está finalizada, pero seguimos teniendo una integral que debo aplicar nuevamente la integración por partes. A esa expresión que es el polinomio lo vamos a llamar u y al resto de la expresión diferencial de v. Repetimos procedimiento. Vamos a recordar, u es la expresión polinómica, la diferencial de v el resto de la expresión. Para hallar la diferencial de u diferenciamos los dos miembros. Diferencial de u va a ser igual derivada de 2x que es 2 por la diferencial de x.
Para hallar el valor de v, integro los dos miembros. Integral y diferencial desaparecen, v va a ser igual a la integral de e a la menos x, recordad, menos e a la menos x. Conocidos u, diferencial de v y v, me llevo nuevamente los términos a la expresión y evidentemente obtenemos lo que aparece en la lámina. Repito, se trata simplemente de sustituir. Analizáis pasito a paso, me queda esa integral, pero ya es inmediata. Es decir, signo menos que saco de la integral, como hay un menos fuera queda positivo. La integral de e a la menos x, valor conocido, vamos a llegar a la siguiente expresión. No olvidemos un detalle. Esa expresión ya estaba resuelta, yo la tengo en esta parte de la lámina. Recordad que el resultado de esa expresión es el que tenemos expresado debajo. Es decir, recordemos, expresión que equivale signo menos que dejo delante, 2x por e a la menos x, resultado de esa integral, menos e a la menos x, constante que deberíamos sacar multiplicado por 2. Y más la constante de integración, en este momento prácticamente tenemos resuelto el ejercicio. Llegamos a esa primitiva, vamos a simplificar la expresión. Ordenamos. Signo menos que paso delante. X cuadrado más 1 por e a la menos x. Misma expresión, 2 que pasa multiplicando delante. Los tres términos contienen ese factor común. Resto de la expresión, si saco factor común a e a la menos x, menos x cuadrado más 1, menos 2x y menos 2, más la constante de integración, que no sería necesaria expresarla en el cálculo de la primitiva, porque como vamos a hallar una integral definida, vamos a hacer que c tome el valor 0. Tenemos factor común, efectúo la operación, menos x cuadrado menos 1, menos 2x menos 2, ordeno, menos x cuadrado menos 2x menos 3. Los tres términos son negativos, multiplico por menos 1, saco el menos fuera, menos e a la menos x por esa expresión cambiada de signo. Llegados al resultado de la primitiva simplificada, para hallar el área entre 0 y 1 aplicamos la famosa regla de Barrow y llegamos a la siguiente conclusión. Tenemos la primitiva, tenemos el intervalo de integración. Recordad, si haya la imagen del 1 en la primitiva, sustituyo, menos e a la menos 1, 1 a la 2, 1, 2 por 1, 2, 1 más 2, 3, más 3, 6, es decir, menos 6e elevado a la menos 1. Hallamos la imagen del 0, estamos aplicando la regla de Barrow. Me llego ese valor de x a la primitiva. E a la menos 0 que vale 1. Luego menos 1. Sustituyo por 0, me queda 3. Menos 1 por 3, menos 3. Y en aplicación a la regla de Barrow, el área bajo la curva en el intervalo de integración entre 0 y 1 va a ser igual a la imagen del 1 menos la imagen del 0. Es decir, menos 6e a la menos 1 menos menos 3, que equivale a más 3. Dejo ordenadita la expresión, 3 menos 6 partido de unidades cuadradas. Si os vais a la calculadora, efectuáis la operación, vamos a ver que efectivamente el valor de la integral definida entre 0 y 1 de la función inicial, que equivale al área bajo la gráfica de la curva en ese intervalo, corresponde con el valor obtenido algo menos de una unidad cuadrada. Resumen al contenido del vídeo: típico problema de examen, cálculo de una integral definida. Analizamos el integrando, no es una inmediata, producto de polinomio por exponencial. Lo vimos en los métodos de integración, típico caso de integración por partes, siempre el mismo procedimiento. Si tengo polinomio por exponencial,
al polinomio lo llamo u, resto de la expresión diferencial de v. Conocidos esos dos elementos, para hallar la diferencial de u y el valor de v, diferenciamos los dos miembros, integramos los dos miembros. Seguimos el desarrollo, vamos a llegar a una de las infinitas primitivas a partir desintegrando. Una vez que tenemos el resultado de la primitiva, simplificada al máximo, para hallar la integral definida, aplicamos la denominada regla de Barrow, hallamos la imagen del extremo superior del intervalo de integración, sustituyendo la x en la primitiva, sustituyo el extremo inferior de ese intervalo de integración en la primitiva obtenida, restamos el valor obtenido en el extremo superior menos el obtenido en el extremo inferior. Resultado final, 3 menos 6 partido de ejercicio resuelto.